Cambio, unión, aprendizaje, simplicidad, verdad, amor. revolución. El cambio ha llegado. Somos más voces. Más corazones. Sé parte de la transformación. Únete a una revolución de conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Una Revolución de Conciencia. Esperamos que todos estén muy bien. Gracias por escucharnos un jueves más. ¿Cómo estás, Matayi? Hari Om. Muy bien, feliz. Qué gusto, Matayi, qué bueno escucharnos, aunque sea así un poco a la distancia, pero siempre bien alegres de poder compartir estos minutos con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema maravilloso, también consideramos importante y de diversas visiones, que es el perdón. Creo que este es un tema, Matayi, que en algún momento hemos escuchado, hemos intentado, hemos querido desarrollar, o en algún momento hemos estado en esta postura donde o queremos perdonar o queremos que nos perdonen, por así decirlo, ¿no? En algún momento. O queremos perdonarnos. Exacto. A uno mismo. También. A uno mismo, así es. Creo que también es una de las principales formas en las que llegamos al perdón también, cuando hay culpa, cuando queremos perdonarnos. Y bueno, para iniciar esta conversación, a mí me gustaría compartir una de la visión que tengo al respecto al perdón. Y creo que el perdón, como yo lo percibo, Matayi, es que uno no debería de existir, por así decirlo, ¿no? Si tenemos la conciencia de que lo que sea que pasa en el otro o en nosotros o en alguna situación, no solo era perfecta para nosotros, sino también era lo que la otra persona tenía hasta el momento para hacer, decir o regalarnos, por así decirlo, ¿no? A mí esta visión de no hay nada que perdonar, por así decirlo, ¿no? No hay nada que perdonar, me ha salvado de rencores, también de culpas personales, me ha salvado mucho de querer soltar los resentimientos, las emociones negativas que surgen, ¿no? En algún momento creo que todos hemos experimentado alguna situación de otras personas. Lo vemos muy claramente en los padres. Creo que esta es la primera forma en la que yo he escuchado y que yo misma empecé a experimentar o a tocar la palabra perdón. Cuando crecí, viví y todo lo que yo experimenté con mi familia, con mi padre principalmente, había una necesidad mía de querer perdonar, por así llamarlo, ¿no? De querer sanar la situación que hayamos vivido de diversas experiencias. Con el paso del tiempo, me di cuenta que al final mi papá era lo que tenía hasta ese momento. Tal vez no conocía otra forma de educar, de amar, de conectar con la sensibilidad, ¿no? Mi padre en esta postura un poco más machista, fría, calculadora, mental, muy enfocado a la razón. Y todo lo que eso conlleva en una persona, fue así como yo experimenté mis primeros años de vida, y también con un bastante, por así decirlo, dolor de no haber recibido eso de mi papá. Y cuando uno va creciendo, pues uno va teniendo esta conciencia de que pues no tuviste a ese papá que a lo mejor en tu mente o en lo ideal de papá debería de ser. Y con el paso del tiempo me fui reflexionando, por supuesto que con bastante ayuda terapéutica, entender que papá tenía lo que tenía para darme, y así fue también para mi crecimiento, mi evolución, como lo hemos platicado, mi purificación de muchas cosas, tal vez de otros momentos de mi historia. Y entonces esa palabra perdón en mí se empezó a disolver, se empezó como a dejar de tener ese peso y esa necesidad de perdonar algo que en realidad es que la persona era lo que había y lo que tenía, y que de cierta manera esa experiencia que yo puedo compartir, que fue yo creo que lo que más impactó en mi vida, que fue mi relación con mi papá,
se fue transformando a una postura de agradecimiento, de agradecer que eso era lo que necesitaba en esta vida para crecer, para ser la persona que hoy soy. Y eso lo recuerdo constantemente, ¿no? Porque pasa, no sé, desde cosas bien simples, ¿no, Matallí? De una persona que tal vez te insulta, o que tal vez te dice algo incómodo, o que tal vez hace una, pongo entre comillas, mala jugada. Al final, casi siempre regreso, no siempre, casi siempre regreso a esta conciencia de decir, esto es lo que hay en esa persona, en ese corazón, esto es lo que tiene para dar. Pocas veces creo que eso es personal, ¿no? No pienso que esa persona hace un plan maléfico para mostrarme esa parte oscura de sí mismo, y digo, bueno, esto es lo que hay, como lo que hay en mí también, y que fue perfecto para algo, sí, para mostrarme algo, sí, para encaminarme a algo. Sí, sí, hablando de la relación con los padres, nosotros normalmente tenemos la expectativa totalmente cultural, creo yo, que los padres tienen que ser un buen ejemplo, ¿no? Enseñarnos las cosas buenas de la vida, ¿no? Lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nos enseñan lo que no tenemos que hacer. Podemos ver en ellos cosas que de manera tan clara que el niño creciendo dice, bueno, yo esto de adulto no lo quiero, ¿no? Cuando estaré mayor, no quiero actuar así, no quiero hablar así, no quiero sentir estas cosas. Entonces también son ejemplos de oscuridad. Y esta es la función de ellos. Esto tenemos que tenerlo claro, porque la expectativa que sean perfectos según el criterio, que tengan todas las cualidades perfectas, eso es imposible, porque todos nosotros estamos hechos, como siempre dijimos, de luz y oscuridad, y los papás también. Y la función de ellos es enseñarnos cosas positivas que hay que imitar, que hay que seguir, el buen ejemplo, y cosas negativas que uno ve claramente, empieza a reconocerla en el mundo, no solamente no quiere estar en contacto otra vez con algo así, en las relaciones que uno escoge, como amistades, como pareja, y tampoco vivirlo, la misma oscuridad, que a veces pasa, porque estamos como creciendo con unos padres que tienen formas oscuras específicas. Muchas veces uno se siente que está contaminado y la repite inconscientemente. Perdón. La repite inconscientemente. Entonces, de eso se trata también, de la expectativa de no desear padres perfectos, porque eso no existe, no tiene que ser. Disculpa, te interrumpí la cuestión del perdón. Es que esto es maravilloso, porque justo eso creo que es lo que más nos genera dolor, esa expectativa de lo que vemos como lo que debería de ser un buen padre o una buena madre en esta visión, pues desde romántica, ejemplos sociales, sí, dramática, peliculesca, ¿no? Lo que se supone que debería de ser una dulce y tierna madre, o un padre que juega contigo y que hace ciertas cosas. Y ahora que lo decías, me resonó tanto en mi corazón, Matallí, porque yo de niña tenía esta visión, o sea, yo veía a mis papás también en sus vínculos, en cómo se relacionaban, en mi papá y sus formas, y había algo que me decía, esto no va a ser así, esto no puede ser así, esto no puede ser amor. Eso yo me cuestionaba mucho, ¿no? Sí. De chica, de niña, decía, esto no puede ser amor, no puede ser que el amor sea violento, no puede ser que el amor sea de esta forma. Y justo yo siempre estaré tan agradecida con mis padres, porque fui construyendo el modelo de amor que yo esperaba, o que yo creo que es el amor, o que la vida me fue mostrando también con muchos maestras y acompañamiento, un amor de pareja libre, cariñoso, distinto. Y yo siempre lo aprendiste bien, lo aprendiste bien. Aprendí bien, eso pensé. Fueron muy perfectos bien. enseñantes. El día que me casé, me entregaron mis dos papás hacia el altar, y esa iba siendo mi conciencia cuando caminaba, cuánto me habían dejado
en enseñanza, cuánto la vida en su amor infinito nos da, que nos muestra estos opuestos, ¿no? Que también están bien, que está perfecto haberlo visto para formar o fomentar otro camino. Entonces ahí pensaba, ¿qué perdón? O sea, ¿qué perdonar? O sea, ¿por qué habría algo que perdonar si fue tan... Exacto. Perfecto. Sí, para hay mí. que tener experiencia en esta vida de la luz y de la oscuridad. Hay que conocer, tocar Exacto. con mano el uno y el otro para crecer espiritualmente. Y aceptar el uno y el otro. Y aprender a amar el uno y el otro. Así es. Por eso que los papás no son perfectos y nosotros como papás no somos perfectos. Entonces, sí, perdonar. El concepto de perdonar, bueno, todos nosotros crecimos con este concepto. En la India casi no existe, porque es típico de la religión cristiana. Es una enseñanza que nos llega desde pequeños, ¿no? Una de las primeras, ¿no? Perdona a tu hermanito, ¿no? Entonces tenemos adentro este concepto. Entonces se necesita vivirlo, porque lo conocimos el concepto, entonces se necesita vivirlo. Entonces la persona cuando, sí, es la primera experiencia de perdón, aparte del hermanito menor que te disturba, cuando estás jugando, son los papás. El perdón verdadero para todos nosotros es sí, hacia los papás, ¿no? La relación más intensa, más profunda, con la cual crecimos. Y entonces, en alguna manera, cuando somos adolescentes o jóvenes, tenemos que vivir, o adultos también, esta cuestión del perdón. Pero se supera exactamente como la superaste vos, creo yo. Y con otra forma también más típica del yoga de la India, que es el desapego emocional, porque la necesidad de perdonar nace de un trauma, de un dolor emocional. Totalmente es el plan no mental, es de la emoción. Cuando uno se siente herido emocionalmente, siente rancor, siente rabia, siente frustración, todas las emociones fuertes que conocemos, y después cuando entiende, ¿no?, los límites de la otra persona, entiende y siente que se siente demasiado pesado con esta emoción adentro, rencorosa, siente que necesita soltar, necesita perdonar, ¿no? Entonces es una experiencia que se vive, por lo menos nosotros, de nuestra cultura. Y en una manera se vive como vos estás diciendo, bueno, una vez que entiendo que era necesario, que mi papá no podía ser diferente, y para mí fue una enseñanza importante, esa seguramente es una manera para superar, más que perdonar, superar el trauma emotivo. Y la otra típica de la India, de la cual se habla, porque en la enseñanza de la India no se habla de perdón. Krishna en la Bhagavad Gita no habla de perdón. Babaji nunca nos habló de perdón. Amma, yo no me acuerdo que, ¿no? Non è de la loro cultura, no pertenece a la loro cultura, pero sí pertenece la enseñanza que nosotros no tenemos, el concepto del desapego emotivo. Y tiene su nombre, Vairagya en sánscrito, es un concepto importantísimo, del cual Krishna también habla, Babaji y todos los gurús de la India hablan, el desapego emotivo. ¿Qué significa? ¿Qué es el desapego? ¿Qué es la cura verdadera, sólida para siempre? Que cuando uno lo alcanza ya no vive ninguna situación en la cual siente que tiene que perdonar algo, ¿no? Ya no vive esta maya, esta ilusión de estar herido y tener que perdonar. Lo estado de conciencia superior al perdono es el estado de conciencia que todo es de una dimensión, pertenece a una dimensión espiritual, que lo que estamos viviendo es transitorio, material, limitado, con muchos defectos, con mucha oscuridad, y que es solamente una experiencia de esta vida material, una experiencia que va a pasar, es un tiempito pequeño de nuestra existencia infinita, inmortal. Entonces, cuando uno tiene esta visión mucho más ancha, mucho más grande, que no el pequeño dolor de esta pequeña relación familiar o personal, una cosa tan minúscula en esta dimensión
trascendente y real, entonces cuando uno se da cuenta que no tiene tanto valor, no es tan importante, poco a poco desarrolla este desapego. Lo vive, pero no está tan herido, no es todo su mundo, no es todo lo que existe para él, ¿no? Porque cuando tu conciencia se hace pequeña y todo depende de esta experiencia, obviamente se hace un elefante enorme. Pero cuando tu conciencia se expande, ya es una hormiguita. Hay un ejemplo clásico que se dice en la India, que escuché varias veces, esto que cuando uno tiene un reloj plástico que no funciona bien, pero es lo único que tenés, uno está muy, muy apegado, es el único reloj que vos conocés, entonces más o menos es mediodía, ¿no? Más o menos se da cuenta. Pero si te regalan o descubrís o encontrás o trabajás para comprar un reloj perfecto, suizo, súper exacto, valioso, lindísimo, etcétera, etcétera, ¿qué haces? Te desapegas inmediatamente del reloj que funciona mal y que es de plástico, ¿me entendés? Entonces es automático, es el desapego a las cosas limitadas, inferiores de esta vida material cuando uno descubre la realidad espiritual. Este es el concepto base del desapego. Cuando uno se da cuenta que todo es transitorio, todo pasa. No hay nada que es realmente importante en esta vida, porque terminará. Una sola cosa no terminará. Es tu estado de conciencia y tu capacidad de amar. Esto, cuando uno deja el cuerpo físico, deja todo este cuerpo, huesos, sangre y todo esto, ¿y con qué se queda? Con su pensamiento, con su estado de conciencia. Esto es inmortal, esto no va a morir, es su capacidad profunda de amar, de abrirse, ¿no? Una conciencia que se abre. Entonces, si uno muere así, va a vivir experiencias paradisíacas, ¿no? Experiencias maravillosas también en el otro mundo, de paz, de armonía, lo que se llama paraíso en nuestra cultura. De eso se trata. Ya estar listos de desapegarnos de todo lo que está aquí, vivir ya desapegado. En el momento de la muerte uno ya está libre. No sé si se quedó claro. Sí, Matallí, bastante claro. Yo lo podría resumir, es que a veces nos enfocamos en esa experiencia y como que si nos inundáramos en una experiencia, por así decirlo, fuerte, traumática. No sé, se me ocurre, te escuchaba, hay gente que con una infidelidad de un marido o alguna situación, no sé, algún fraude, y que empieza uno a sentir que se le cae la vida prácticamente, y te escuchaba hablar y sentía una paz de poder mirar esa experiencia que pudiera ser, si nos metiéramos en totalidad a ella, totalmente dolorosa, pero como si pudiéramos hacernos un poquito para atrás y hacia arriba. Cada vez que lo hablabas lo veía así, como si nos pudiéramos ir un poco hacia arriba y ver todo el panorama completo de toda nuestra existencia. Esa experiencia sería solo eso, una experiencia, no la vida, no el motivo, la razón, el momento, ¿no? de la vida, sino una experiencia de muchas otras vidas, de muchas otras formas de experimentar el amor y la vida, y que siendo esta mirada hacia arriba y viendo como si estuviéramos en un mapa, ese puntito, pero que es y totalmente una cosita en comparación a todo lo que realmente somos y venimos a experimentar, ¿no? Empieza a ver como, yo lo veo así cuando me llegan a pasar algunas cosas que pasan en la vida, no sé, impuestos, cosas que uno a veces me recuerdo mucho de estas palabras para hacerme un poquito para atrás y decir, a ver, no
no te enganches tanto con una experiencia que al final es transitoria, que es un juego, que estamos en este espacio y no esta puede ser mi atención y toda mi energía, ¿no? Situaciones familiares, cosas que pasan en la vida, que es normal y que es normal sentirlas y que es normal experimentar lo que sea que experimentemos, pero con esta distancia, esta visión un poco más panorámica, por así llamarlo, para que se entienda un poco mejor, de que es solamente una experiencia y la vives y tal vez duela y claro que va a pasar lo que tenga que pasar, pero creo que esta distancia hace que se transite de una forma mucho más pacífica y consciente y más, de nuestra y más verdad rápida como también. Más rápida, sí. Sí, se desaparece más rápidamente. Entonces se trata, como vos estás diciendo, de un movimiento de la conciencia, de forma de pensar, que no te quita el dolor. Obviamente no puede quitarte el dolor, porque el regalo a través de esta experiencia que te está dando el universo es exactamente este tipo de dolor que te ayuda para crecer. Pero seguramente no te apegas a esta experiencia, no te identificas, no caes en este huequito negro. Lo vivís con la conciencia que está un poco leja, un poco con una distancia, que vive una distancia en su expansión y seguramente desaparecerá más rápidamente o se solucionará más rápidamente. Y otra cosa segura es que si uno sigue así, desarrollando el desapego emotivo, siempre menos y menos serán este tipo de experiencias en tu vida, porque no se necesitarán. Estas experiencias llegan para enseñarnos el desapego emotivo. Cuando uno ya lo aprende, ya no hay necesidad, la vida ya no tiene que regalarte estas cosas porque ya aprendiste la lección. Eso te regalará otras cosas. Qué maravilla, Matallí, qué bueno que nos lo dices para poner mucha más atención en eso. Me da como mucha, no sé, como paz escucharlo, porque al final, si uno hace este cambio de conciencia, lo único que pasa es que vivimos más felices. Sí, ¿no? sí, ya Debbie, la vida te dice. Esto es un camino de liberación. Lo que vinieron a enseñarnos los gurús, de verdad, es un camino de liberación. Por eso que es una buena noticia. Estas cosas que nos enseñaron, que estamos compartiendo aquí también en este podcast, son métodos, son enseñanzas que nos hacen poco a poco más felices, más en paz, con menos karma negativo en la vida. Es fantástico. Por eso que estamos aquí, ¿no? Las dos. Así es, Matallí. La verdad es que creo que ha quedado claro. Yo sé que para muchas personas o sea, hay que procesarlo, tal vez escucharlo de nuevo, ¿no? Esta nueva visión y para muchos, y también este desapego emocional del que nos estás compartiendo, y creo que sería maravilloso que en otro episodio podamos profundizar de esta enseñanza yógica. Para poder hablar mucho más consciente y más profundo, y si llegan a tener algunas dudas, poderlo resolver. Creo que esta visión será maravillosa. Sí, porque es difícil. En realidad, la persona cuando está herida de algo, por ejemplo, en este momento la persona que está herida es en este momento realmente difícil vivir todo esto, y también es difícil vivir el perdón, porque siendo una enseñanza cristiana, uno tal vez como principio dice, bueno, yo soy un buen cristiano, una buena persona, que necesito y quiero perdonar. Y en este momento me estaba acordando de un amigo mío que hace años me contaba que cuando era más joven, tenía un socio, 5 hijos, había empezado a trabajar muchísimo para construir una casa para su familia, y ya tenía una plata, un dinero de un lado ahorrado, y un día este amigo, que era como un hermano para él, la persona más cercana con la cual trabajaba todos los días, le pidió un préstamo, de prestarle la plata porque necesitaba no sé qué. Y él, cristiano, una persona humana maravillosa, con principios fantásticos, sí, y confiando completamente en esta persona, le entregó todo. Y él desapareció. El amigo, el hermano, desapareció.
Y fue un trauma por esta persona, este amigo mío, porque no sabía cómo reaccionar, tenía un carácter también muy fuerte. Y entonces trabajó en el perdón, ¿no? Lo que era muy cristiano, consideraba a Cristo su gurú, Jesús, entonces toda esa enseñanza, y trabajó años y años. Entonces este es un cuento que él me contó, ¿no? Y realmente después de 2 décadas, 20, 25 años, estaba seguro que finalmente había logrado perdonar a esta persona, del cual nunca supo nada, ¿no? Cambió de país, desapareció con su esposa. Entonces me contó que un día, imprecisamente, alguien llegó en su casa diciendo, fulanito, ya está aquí, ¿no? Ya está aquí, lo vi en el súper o algo así. En este momento, todo el rancor que tenía lo vivió y casi agarró un arma, ¿no? Para decir, wow, lo voy a matar. Regresó, ¿no? Y se dio cuenta de esta emoción que vivió y que él estaba seguro que había quemado en 25 años de trabajo cotidiano, dando amor, haciendo todos los pasos que uno piensa de que tiene que hacer con el perdón, ¿no? Pero esta herida estaba allá. Entonces, este cuento para decir que realmente a un nivel humano, si uno se queda a nivel material, es prácticamente imposible cuando la herida es así como esta, ¿no? Es profundísima, es traición, fue traicionado, sí, ¿no? Traición. Sí, completamente a todos los niveles. Entonces a veces realmente es muy, muy, muy fuerte. Y cuando uno se queda a un estado de conciencia así que se llama nosotros humano, que yo llamo material, es prácticamente imposible superarlo. Pero si uno hace un pasito más arriba, con todo lo que contamos hoy en este podcast, así se logra. Poco a poco realmente uno logra quitarse este condicionamiento emocional profundo que tenés en el alma en algún lado. Qué belleza, Matallí. La verdad es que creo que para muchos va a ser un suspiro, un regalo, y irlo interiorizando. Creo que poco a poco se va interiorizando y después respondiendo desde este lugar de conciencia. Así que te agradezco mucho, Matallí, esta conversación, y muy probable podamos compartir sobre este desapego emocional en otro episodio. Si les gusta, compártenos si quieren aprender más de esta visión, esta enseñanza yógica del desapego, y con mucho gusto vamos a abrir los micrófonos. Muchas gracias, Matallí. Gracias a ustedes. Para mí es un gran placer, de verdad. Uno de los grandes placeres de la vida es compartir estas enseñanzas. Entonces, yo aquí feliz con ustedes. Que estén muy bien. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Matallí Online, y a mí como alma.consciente. Ahí estaremos recibiendo todas sus dudas, y muchísimas gracias por un jueves más. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.